Buenas tardes, ingeniero Robert Castillo. El día de hoy vamos a sustentar nuestro producto de la segunda unidad, lo que viene a ser, en este caso, el proyecto de tesis en sí, ¿no? Venimos por aquí primeramente a definir nuestra línea de investigación a lo que se está basando nuestro proyecto de tesis, que vendría a ser el área de diseño mecánico. Como título hemos planteado el diseño de un damper eléctrico de 1 tonelada para acarreo de materiales de construcción en trabajos de interiores y bajas emisiones. Los autores de este trabajo es mi persona, Bravo Mendoza Alexandra del Piero, y mi colega Cruz Vargas Fabricio Sebastián. Vamos a empezar primeramente aquí en el índice, ¿no?, de todo lo que tenemos para el día de hoy. Primeramente vamos a ver la formulación del problema de investigación, donde se ha subdividido en los ítems, ¿no? Mi persona va a brindar el desarrollo de la línea de investigación, del planteamiento del problema de investigación y de la unidad de estudio y las variables de investigación. Vamos a empezar entonces por aquí primeramente ya en el desarrollo en sí del proyecto que hemos propuesto, ¿no? Entonces, tenemos el problema de investigación en ingeniería mecánica. Nuestro título propuesto, como había mencionado, es el diseño de un damper eléctrico de 1 tonelada para acarreo de materiales de construcción en trabajos de interiores y bajas emisiones, ¿no? Tenemos aquí primeramente con el ítem 1, vamos, con el ítem 1.1, la línea de investigación, que en este caso vendría a ser diseño mecánico, ¿no? Dentro de, en este caso, nuestro plan de estudios de la carrera de ingeniería mecánica, ¿no? Entonces, luego tenemos por acá el planteamiento del problema de investigación. Tenemos primeramente aquí la organización, que es en primer lugar dónde vamos en este caso a hacer nuestro estudio. Tenemos que sería para una empresa constructora, ¿no? Luego tenemos el producto o servicio que brinda, en este caso la organización, ¿no? Y aquí es donde nosotros definir qué se hace o qué se produce. La empresa constructora en este caso sería el que hace, ¿no? Que tenemos que va a hacer obras o va a realizar obras de construcción civil, ¿no? Luego tenemos aquí en el contexto que definimos cómo es el proceso, ¿no? ¿De qué? Para este caso de nuestro tema de investigación es el proceso de acarreo de materiales de construcción, ¿no? Que si lo defino rápidamente vendría a ser el transporte de materiales dentro del área donde se está ejecutando dicho proyecto o obra de construcción, ¿no? Entonces, este transporte de materiales simplemente sería, o acarreo, ¿no? Como lo hemos mencionado en el principio, vendría a ser el transporte de materiales, puede ser de una zona exterior a donde se está, en este caso, almacenando los materiales, como pueden ser arena gruesa que se divide, ¿no? Arena gruesa, arena fina, piedra chancada, ¿no? A eso se refiere en este caso con esos materiales que va a transportar. Entonces, del exterior sería el acarreo o transporte hacia el interior de el lugar donde se está ejecutando, ¿no? Sobre todo en zonas de interiores. Luego, para nuestro portafolio de activos, aquí nosotros tenemos qué es el grupo de activos o qué es lo que nosotros vamos a tener. Como nuestra propuesta es el diseño, ¿no? Entonces nuestro activo sería netamente un damper eléctrico de 1 tonelada, ¿no? Para la capacidad de 1 tonelada, ¿no? Bien, vamos ahora con la descripción del problema de investigación. Aquí me voy a centrar primeramente en determinar desde algo general, vamos a llegar al como un método embudo, ¿no? Que va de lo general, vamos a ir a algo particular que ya sería en nuestro tema, que sería en construcción, ¿no? Entonces, primeramente, lo que hemos investigado de los artículos lo hemos plasmado aquí y vamos a describir justamente eso, ¿no? Me dice que desde la revolución industrial se tuvo un rápido crecimiento del mundo globalizado, ¿no? Que ha sido acompañado en gran cantidad a un consumo energético, ¿no? Entonces, este mundo mientras más se ha ido globalizando,
ha generado grandes cantidades de emisiones de dióxido de carbono en el mundo, ¿no? Entonces ahora hay acuerdos internacionales, ¿no? Entonces estos acuerdos internacionales, vamos a poner como ejemplo a China, ¿no? Que me dice que China se ha convertido en el mayor emisor de dióxido de carbono y a su vez el mayor consumidor de energía en el mundo. ¿Por qué? Porque China es un país desarrollado, ¿no? Entonces China lo que hace es transformar la materia prima. Entonces para esa transformación y producirte, en este caso, darte un servicio o un producto final, tiene altos consumos de energía. Entonces al consumir en exceso esta cantidad de energía, simplemente está emitiendo, ¿no? Estos agentes contaminantes, ¿no? Como el dióxido de carbono hacia la atmósfera, ¿no? Entonces, estos acuerdos, como bien había mencionado, se compromete, o bueno, compromete principalmente a los países a reducir el uso de combustibles fósiles a años cercanos o antes, sobre todo al año 2030, ¿no? Eso es lo que me dice el primer artículo de investigación que hemos evaluado. Luego, tenemos ahora sí, con respecto a que en este mundo, como bien había mencionado, que ya se encuentra globalizado por el tema de transportes, tratados de libre comercio entre países, entonces ya estamos en un proceso de desarrollo de una sociedad moderna, ¿no? Que está en este caso ligado a la disponibilidad de energía y su capacidad de tener una generación que sea sustentable, ¿no? Ahora, aunque si bien los desarrollos tecnológicos junto con el empleo de políticas de ahorro y conservación de energía han logrado traducirse en una mejor eficiencia de consumo, con lo que respecta a esta primera parte, ¿no? Lo que se ha tratado es de mejorar la eficiencia en el consumo de este caso de combustibles a base de petróleo, ¿no? Entonces, se ha tratado de mejorar la eficiencia, pero aún estamos en camino a poder mejorar o tener alternativas sustentables contra el uso de combustibles fósiles, ¿no? También tenemos otro estudio, en este caso que fue realizado en el año 2007, el cual me señala que uno de los principales factores de emisión de gases de efecto invernadero son la causa del incremento del número de vehículos de combustión interna, ¿no? En general, estamos hablando de vehículos en general que sirven para el transporte, en este caso para las actividades económicas, en general, como acabo de mencionar, ¿no? Entonces me va a generar serios problemas, como bien había dicho, de contaminación y a su vez también hacia la salud, ¿no? Porque si bien tenemos en cuenta los gases de efecto invernadero, van a afectar directamente a la salud de los seres vivos, de los habitantes del planeta, ¿no? Entonces, ya se han empezado a emitir leyes que en este caso van a impulsar el desarrollo de proyectos de investigación, tanto a nivel industrial como académico, que estén orientadas al mejoramiento de los motores actuales, ¿no? Pero los motores actuales son los de combustión interna. Pero también plantea, en este caso, el empleo de fuentes de energía alternativa que sean más limpias, ¿no? Si tomamos en cuenta de que los vehículos de combustión interna son los que utilizan combustibles fósiles para su funcionamiento, en algún momento se van a acabar, son energías no renovables, a diferencia de otras alternativas como vendría a ser energía solar, energía eólica, hidráulica, muchas de las cuales conocemos actualmente. Necesitamos nosotros, o bueno, el mundo, tratar de cambiar a estas energías alternativas que a su vez sean renovables, ¿no? Ahora, el implemento de una política en una reforma energética como el Acuerdo de París, que fue provisto en este caso en el año 2016, me trae como consecuencia una baja continua en la demanda de vehículos de combustión interna, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué me dice el Acuerdo de París? Es, en este caso, de un marco dentro de las Naciones Unidas que trata sobre el cambio climático. Entonces, aquí se ponen reglas estrictas con respecto a las emisiones que los países pueden emitir, ¿no? Entonces, a partir de este acuerdo, como bien había mencionado, se trae consigo una baja demanda, en este caso en venta de vehículos de combustión interna, ¿no? Si bien es cierto,
ciertas concesionarias actuales, aún sus ventas están en aumento, pero gracias a este acuerdo, pues no ha podido ser, si se puede decir, de una manera pendiente muy pronunciada, ¿no? Entonces, a su vez también me trae el alza de combustible, el alza de precio, ¿no? En este caso del combustible, pues es lo que está ejerciendo en este caso los fabricantes de los automóviles convencionales, dígase que sean los automóviles convencionales a los de combustión, ¿sí? Está tratando en este caso a buscar otras alternativas, ¿no? Y como me dice aquí, que trata de buscar alternativas, pero con respecto a sus propios medios que ellos ya cuentan. Tratar de mejorar motores convencionales, los que son de combustión. ¿Por qué? Porque hay políticas que amarra económicamente, en este caso, a que aún se continúe utilizando los combustibles fósiles, ¿no? Como principales, si se puede decir así, reservas de petróleo tenemos a Venezuela y Arabia Saudita, pero tenemos dos realidades totalmente diferentes. Como digo, son temas netamente políticos, los cuales, si se puede decir así, Venezuela sería por sus grandes reservas una nación desarrollada, ¿no? A diferencia de Arabia Saudita, ¿no? Como podemos observarlo. Pero, como digo, son temas políticos los cuales aún, bueno, están en constante todavía mejoramiento de eficiencias para los motores convencionales o los de combustión, ¿no? Pero a su vez también hay ciertas partes en las cuales ya está proponiendo el cambio de estos, ¿no? Entonces, para tener un cambio ambiental se necesita que estas emisiones y que los riesgos de los contaminantes sean o bueno, se reduzcan en su totalidad. Eso es lo ideal que se está buscando. Veamos por acá algo que me dice que trata de reducir el consumo de este tipo de combustibles, ¿no? Entonces, vamos a tener nosotros por acá que se tiene una perspectiva técnica en los cuales me dice que se tiene una devaluación y se tiene que aproximadamente, ¿no? Un reemplazo del 50% de los vehículos actuales que son a combustión para un futuro, ¿no? Y el cual me propone en este caso que sean reemplazados por alternativas más viables, como lo pueden ser un vehículo eléctrico, ¿no? Y finalmente tenemos por acá del último estudio, también de un artículo que respecta en este caso ya a lo que nos interesa, que es nuestro estudio, que es respecto a una industria de construcción, ¿no? Me dice que quienes hicieron esta evaluación de los impactos medioambientales en proyectos de construcción me señalan que el movimiento de vehículos que acarrean materiales, ¿sí? Es a lo que nos respecta a nosotros, ¿no? Entonces, transportar estos equipos, transportar estos materiales van a causar ciertos perjuicios con respecto a quienes los usan y a los que están en este caso dentro del entorno de trabajo, ¿no? En este caso van a ver afectados por emisiones de ruido, emisiones de polvo, lo importante aquí, los gases de los vehículos, ¿no? Lo que está emitiendo y la interrupción del tráfico y vibraciones. Esto es lo que nosotros tenemos que ver en este caso, con lo que tenemos nuestros artículos que sustentan nuestra realidad problemática, ¿no? Nuestra descripción del problema. Entonces, así como nosotros hemos visto nuestro problema, vamos a ver qué es lo que qué es lo que lo ha causado, ¿no? Cuáles han sido los efectos y cuáles van a ser en este caso las soluciones que se están planteando, ¿no? Hemos tratado aquí de dividirlo con respecto a causas por gases contaminantes y causas económicas. En lo que respecta a gases contaminantes, ya es lo conocido, ¿no? Emisiones y más emisiones de gases contaminantes como monóxido de carbono, hidrocarburos, óxidos de nitrógeno y sustancias tóxicas como pueden ser partículas finas o de plomo que van a generar en este caso efectos nocivos contra la salud de los seres vivos, a su vez también con el medio ambiente, ¿no? Eso es lo que me generan las máquinas convencionales, ¿no? Los motores de combustión interna. Con lo que respecta a causas económicas, es el mantenimiento sobre todo de un automóvil o de un vehículo a combustión interna con respecto a un eléctrico, si se puede decir así. Vamos a centrarnos primeramente en lo que trata a un vehículo de combustión interna,
donde me dice que los costos de mantenimiento no son constantes y que esto va a depender mucho de también de una variable, el cual es el kilometraje recorrido, ¿no? Entonces, este tipo de mantenimiento para los automóviles de combustión son de costos elevados, ¿no? Y que en su mayoría las autopartes y los servicios de mantenimiento preventivo también van a ser elevados, ¿no? Entonces, dentro de estos servicios de mantenimiento se puede tener como por ejemplo un cambio de aceite, ¿no? El reemplazo de filtros, suspensión, frenos, caja, en este caso de velocidades. Entonces, todo esto va a llevar un costo elevado, ¿no? Entonces, recientes estudios me señalan que estos van en aumento cada año, no se mantiene constante. Además, el precio de las autopartes, como me menciono, ¿no? Entonces, es algo a lo que está amarrando prácticamente a la sociedad actual a depender de combustibles fósiles. Hay que plantear soluciones que podamos contrarrestar a esta problemática, ¿no? Ahora, con respecto a lo que tenemos aquí en el efecto de problemas de investigación, tenemos primeramente el riesgo a la salud y contaminación para, en este caso, los trabajadores que se encuentran dentro del lugar de trabajo que va a ser en una constructora, ¿no? Su principal enemigo de todo ser vivo que respire, en este caso, vendría a ser el monóxido de carbono, que es un gas que se produce debido a la combustión incompleta de la materia orgánica, ¿no? Si tenemos en cuenta aquí el 100% de lo que del poder calorífico que le puede proporcionar o de la energía que puede proporcionar un combustible o una máquina térmica no es aprovechada en su totalidad, ¿no? Entonces, ciertos residuos o partículas de estos gases que no se queman por completo son emitidos a la atmósfera por medio de los tubos de escape de estas mismas máquinas, ¿no? Entonces, estas me van a causar una serie de problemas como pueden ser adición hacia la hemoglobina de los trabajadores, en este caso que son los que van a aspirar estas sustancias nocivas, van a dificultar también el transporte de oxígeno a los tejidos. Una intoxicación, por ejemplo, de monóxido de carbono me puede causar complicaciones cardiovasculares, puedo tener también alteraciones neuropsicológicas, ¿no? Todo esto me conlleva en este caso a un riesgo hacia la salud de los trabajadores que se encuentren en este caso operando en interiores cuando se utilizan vehículos a combustión, ¿no? Luego tenemos el riesgo alto de grado económico, ¿no? Como podemos observar o tenemos la realidad actual en la cual la gasolina o bueno en general cualquier hidrocarburo ha venido en aumento y mucho depende de ámbitos sociales y económicos del mundo, ¿no? Siempre dependemos, si se puede decir, de Estados Unidos, ¿no? Dependemos de países desarrollados de Europa. Entonces, cualquier conflicto social que existe entre ellos, ¿quiénes son los afectados? Pues los países tercermundistas, ¿no? Que en este caso, pongamos como ejemplo, ¿no? El conflicto que tiene Ucrania con Rusia, ¿no? ¿Qué pasa si es que sube, en este caso, el precio del combustible? Va a subir también el precio de los alimentos, el precio de cualquier servicio que en este caso utilice combustibles. ¿Y por qué digo el precio de alimentos? ¿No? Porque para toda actividad se necesita un transporte. ¿Y las alternativas cuáles son? Transportes mediante máquinas de combustión interna, ¿no? Entonces estos tipos de vehículos son en este caso que dependen mucho de la relación, cómo se encuentre económicamente o el ámbito social a la cual se encuentre el mundo en ciertos periodos de tiempo, ¿no? Entonces vamos a depender mucho de esto. Entonces es mucho en el cual hay una demanda alta con respecto a lo que viene a ser el precio de los hidrocarburos, ¿no? Ahora, tenemos nosotros por acá una solución al problema. Nuevamente, tenemos acá en dos partes. Una que es la solución para los gases contaminantes y la otra una solución económica. La solución para gases contaminantes tenemos de que en general los dos me proponen un vehículo eléctrico, pero vamos a analizarlo por partes, ¿sí? Me dice que las emisiones indirectas asociadas al consumo de energía eléctrica del vehículo eléctrico
hay que tener en cuenta tanto en la generación como su transporte hasta el punto de consumo. Si bien cualquiera puede decir, ¿no? Un vehículo eléctrico no es de cero emisiones. En realidad el vehículo es de cero emisiones, pero la energía que se le va a proporcionar al vehículo eléctrico para que pueda ponerse en marcha o estar en funcionamiento ha tenido que pasar por una serie de procesos, bien sea en una hidroeléctrica, bien sea en un parque eólico, ¿no? Toda esa energía para su transporte se tiene ciertas pérdidas, ¿no? Y ahí es donde tenemos ciertas emisiones, ¿no? En este caso son muy reducidas, pero también hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Entonces, el transporte de la energía que va a utilizar un vehículo eléctrico también tiene ciertas emisiones, que es indirectamente, ¿no? Pero comparado con lo que es en este caso un vehículo de combustión, en este caso la energía eléctrica lo vamos a tener de una manera como una propuesta muy viable y muy sustentable, ¿no? Luego tenemos acá con respecto a una solución económica también. El vehículo eléctrico, a comparativa de un vehículo de combustión, los gastos y costos por mantenimiento son inferiores. ¿Debido a qué? Debido a que un vehículo eléctrico va a contar con menos partes, ¿no? A lo que es un vehículo de combustión interna. Centrémonos en la máquina térmica que vendría a ser en este caso el motor. Tenemos más partes móviles, tenemos más pérdidas por fricción, ¿no? Entonces, todo lo que me conlleva a mí al mantenimiento de un vehículo de combustión frente a un vehículo eléctrico, pues el vehículo eléctrico también, sus costos de mantenimiento son inferiores. ¿Por qué? Un vehículo eléctrico no utiliza en este caso cambios de aceite dentro del motor, ¿no? Simplemente para ciertas partes de lubricación que se puede tener en cuenta. No utiliza filtros, no utiliza un carburador, un inyector. Son muchas partes menos las cuales un vehículo eléctrico puede tener como ventaja frente a un vehículo de combustión, ¿no? Porque un vehículo eléctrico, como su nombre lo dice, ¿no? Componentes netamente eléctricos y algunos mecánicos que van a ser los que van a dar en este caso la transformación de esa energía eléctrica, lo van a transformar a energía mecánica para poder poner en movimiento en este caso el vehículo, ¿no? Entonces por acá el estudio de Rauset del año 2017 me dice que el mantenimiento de un vehículo eléctrico es en torno a un 40% menor que un vehículo de combustión. Si damos soluciones, hemos visto que frente a emisiones y frente a lo que vendría a ser económicamente hablando, pues la solución sería cambiar a la electromovilidad, utilizar vehículos eléctricos, ¿no? La propuesta que estamos en este caso brindando. Bien, una vez visto esto, ahora vamos con respecto a la unidad de estudio y las variables de investigación. Tenemos primeramente nuestra unidad de estudio, el cual es nuestro activo, ¿no? El damper eléctrico. A él tenemos que estudiarlo, ¿no? Ahora, tenemos nuestra variable independiente, la cual vendría a ser el diseño de un damper eléctrico de 1 tonelada para acarrear materiales de construcción, ¿no? Ahora, yo necesito definir conceptualmente mi variable independiente, ¿no? Pero a veces es muy complicado poder encontrar netamente la definición, ¿no? Damper eléctrico, que alguien lo defina, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es tener una definición primero de damper y luego vamos a tener una definición de lo que es un vehículo eléctrico. Sumando ambas definiciones, nosotros podemos sacar un resultado que puede ser en este caso una definición ya para lo que vendría a ser damper eléctrico. A ver, veamos qué nos dice para damper. Me dice que damper es un vehículo que está designado para el acarreo de materiales, ¿no? Comúnmente para los sitios donde se encuentran, en este caso, en construcción, ¿no? Y tenemos de que los dampers se distinguen, en este caso, de los camiones cargadores debido a su configuración. El damper usualmente cuenta con 4 ruedas, obviamente un camión también. También podemos encontrar damper de 3 ruedas porque es mucho más reducido, son para menos capacidad de carga, sino que es para movilidad dentro de la zona donde se está trabajando, es mucho más factible, ¿no? La única diferencia es de que este damper eléctrico, la carga la va a tener en la parte frontal, ¿no? Delante, en este caso, del conductor. Eso es, en este caso, es lo que viene a ser un damper, ¿no? Y me dice que acá que normalmente son accionados por diésel,
¿no? Que comúnmente utilizan diésel. Eso es un damper en general, ¿no? Hay dampers eléctricos también, vamos a ver ahora. Luego, con lo que respecta a vehículo eléctrico, el vehículo eléctrico es principalmente, como su nombre lo dice, ¿no? Su potencia viene ¿de dónde? De la energía eléctrica. En muchos casos se almacena en una batería y esta es la que va a llevarlo a poder transformar esa energía para llevarlo en este caso al motor, y el motor transforma la energía eléctrica, lo transforma en energía mecánica, ¿no? Eso es lo que respecta a la definición de vehículo eléctrico. Entonces, luego de haber visto las dos definiciones de damper y vehículo eléctrico, nosotros tenemos por acá a lo que respecta lo que es un damper eléctrico, el cual me dice que es un vehículo de tipo volquete, usualmente de cuatro llantas, con un contenedor de carga que se encuentra en la parte delantera del conductor y es propulsado eléctricamente por medio de baterías que son las que van a almacenar la energía, ¿no? En un vehículo de combustión, la energía la proporciona ¿quién? El combustible. Aquí lo vamos a almacenar en las baterías, ¿sí? Entonces, esto me va a permitir la descarga de materiales a granel en diferentes sitios de la construcción, tanto sea en partes exteriores como interiores. Y bien, hasta aquí ha sido todo lo que respecta a la primera parte de mi exposición, lo que tiene que ver con lo que ya hemos visto justamente, ¿no? Ahora le doy pase a mi compañero para que continúe con la siguiente parte. Me presento, en este caso soy Cruz Vargas Fabricio y voy a explicar lo que viene siendo como primer punto la variable dependiente. Que esta variable dependiente lo que va a hacer es dividirse en dos puntos clave, que viene siendo primeramente el trabajo en interiores y el trabajo en bajas emisiones. Vamos a definir estos dos puntos independientemente. Primeramente definiendo qué es un trabajo en interior. El trabajo en interior es un trabajo que se genera en un espacio cerrado, por no decir en un espacio de índice confinado, que en muchos casos son trabajos que se generan subterráneamente, como por ejemplo podemos apreciar ya sea en las minas o en trabajos de construcción de túneles. También en este trabajos interiores hay lo que viene siendo una alta posibilidad de accidentes, como por ejemplo ya sea una tendencia a fuego o explosión, o quizás en el peor de los casos, como hemos visto anteriormente, es la sofocación por CO2, que es de los peores que puede haber, ¿no? Que se genera mayormente por la combustión incompleta de los vehículos, en este caso de combustión interna. No. Entonces, ahora, vamos a definir lo que viene siendo trabajos en bajas emisiones. De la misma forma que anteriormente hemos definido el damper, el trabajo en bajas definiciones vamos a definirlos mediante dos partes. Primeramente, teniendo una definición de lo que es trabajo, trabajo, y una definición de qué son emisiones contaminantes, pero agregándole una variable que viene siendo bajas, ¿no? Entonces, para poder definir primeramente qué son las emisiones contaminantes, se define que son todos los gases que se produce por medio, en este caso, de los motores de combustión interna, y muchos de estos funcionan más que todo por combustibles fósiles, ¿no? Ya sea un gas, un carbón, o también el más común que viene siendo un petróleo o diésel. Entonces, a partir de esta definición, nosotros que ya podemos definir lo que viene siendo nuestros trabajos interiores, que lo definimos como trabajos en donde la producción, en este caso de emisiones, gases contaminantes, son casi nulas. Entonces, que estos gases contaminantes en su mayoría son de índice de CO2, ¿no? Y estos son producidos generalmente por el funcionamiento de combustión interna. Ahora vamos a proceder a explicar lo que viene siendo nuestro problema, el objetivo y la hipótesis que tenemos para nuestra investigación. El problema de nuestro problema general va a ser si es posible diseñar un damper eléctrico de 1 tonelada para el acarreo de materiales de construcción en terrenos o en trabajos inferiores y de bajas emisiones. Y el objetivo general viene siendo el diseñar un damper eléctrico de 1 tonelada para el acarreo de materiales de construcción en trabajos interiores y bajas emisiones. Estos objetivos, hipótesis y problemas vienen siendo dados por las definiciones ya antes conceptuadas. Y por último, nuestra hipótesis general, que sí es posible diseñar un damper eléctrico de 1 tonelada para el acarreo de materiales de construcción en trabajos interiores y de bajas emisiones. Ahora, a partir de haber dado nuestros conceptos, haber definido nuestras causas, efectos y haber definido nuestras hipótesis, podemos en sí
determinar ítems para poder definir o realizar un diseño o un concepto sobre nuestro marco teórico de investigación. En nuestro caso, los ítems propuestos viene siendo la propulsión eléctrica, el damper eléctrico y los componentes o sistemas que va a tener en nuestro damper eléctrico. Entonces, primero, desde un punto muy general vamos a definir lo que viene siendo propulsión eléctrica, que es, por no decir, la parte más importante de nuestro vehículo eléctrico. Esta propulsión eléctrica se define como la interfaz, por no decir, es un puente existente entre la batería y las ruedas del vehículo. Lo que va a hacer esta propulsión es que por medio de la energía, en este caso de las baterías, se genere una dirección o una dirección, ya sea un giro, un avance deseado, en este caso, controlando qué cosa, la potencia que va a tener nuestro vehículo. Hablamos de que este sistema de propulsión va a tener dos partes, ¿no? Se va a dividir en dos conceptos muy diferentes que va a ser un concepto eléctrico y un concepto mecánico. El primer concepto eléctrico va a incluir todo lo que viene siendo motores, convertidores de corriente, controladores electrónicos, entre muchas otras cosas, como puede ser un ECU, que es el controlador electrónico, y la parte mecánica va a estar conformado por la transmisión y solamente las ruedas. Ahora vamos a definir lo que viene siendo nuestro damper eléctrico, como allá antes lo había definido mi compañero, es un vehículo totalmente eléctrico con emisiones, con cero emisiones. Hay que definir lo que viene siendo, según JBCB, cero emisiones se generan cuando es trabajos exteriores, pero si hablamos sobre trabajos que se generan en internos, trabajos internos, hablamos que el damper eléctrico va a ser un vehículo eléctrico, pero con emisiones realmente bajas, especialmente para lugares donde la calidad del aire es bastante sensible y donde estos se encuentran mayormente cerrados. Ahora vamos a definir lo que vienen siendo los componentes, en este caso de nuestro damper. Como primer punto, uno de los componentes claves, o por no decir el corazón de nuestro damper eléctrico, va a ser el motor, que el motor en sí mismo se va a encargar no solamente de transformar lo que viene siendo la energía eléctrica en energía mecánica, sino también se va a encargar de la tracción vehicular. Esa tracción vehicular se va a realizar mediante, no sé, campos magnéticos cambiantes. Estos campos magnéticos cambiantes se generan en sí bajo el concepto o bajo las leyes de que viene siendo la ley de Faraday y la ley de Lenz. ¿Qué nos dice estas leyes? Para poder así explicarlo un poco, que un campo magnético anterior se va a sobreponer sobre otro campo magnético, ¿no? Entonces, este motor eléctrico no solamente nos va a dar la tracción del vehículo, sino también nos va a dar el desempeño que éste va a tener. Porque como sabemos, algunos trabajos se definen más que todo por la velocidad de operación que va a tener. Algunos trabajos tienen una velocidad mucho más constante, otros trabajos varían mucho de su velocidad. Entonces, lo que va a hacer en este caso, el motor eléctrico va a proveer esa energía mecánica a nuestro vehículo eléctrico, que en nuestro caso, nuestro damper, para poder que genere el rendimiento de operación requerido, ¿no? Ahora, vamos a definir el otro concepto que viene siendo la batería, ¿no? El otro componente. La batería, de manera coloquial lo podemos decir, el dispositivo que se va a almacenar o donde se va a almacenar esta energía eléctrica. Como aquí nos dice, en muchos casos son obtenidas ya sea por la reacción química de oxidación o la reducción, en este caso, de dos electrodos, ¿no? Que puede ser uno negativo y otro positivo. Ahora, estas baterías, ¿qué van a hacer? Van a ser las encargadas de, primeramente, acumular. Van a estar llenas o almacenadas con harta energía eléctrica y esta energía eléctrica lo que va a hacer es entregar al sistema esta energía para poder así garantizar más que todo un buen rendimiento del vehículo, garantizar que el vehículo se propulse o se mueve y pueda generar una eficiencia bastante buena. Ahora vamos a definir qué es un convertidor de energía. De manera simple, un convertidor de energía va a ser el circuito, en este caso, que cambia la energía o proviene de la energía de entrada, la cambia a una potencia diferente de salida. En muchos casos, esta potencia puede ser igual, puede ser de igual magnitud, de diferente magnitud o de una polaridad reversa, ¿no? O en algunos casos produce múltiples voltajes de salida, pero con diferentes polaridades o polaridades mixtas. Este convertidor de energía lo que va a hacer es cambiar
todas las características de ingreso de nuestro voltaje, de voltaje recibido y transformarlo, y más que todo de transformarlo, lo va a optimizar para su posterior uso. ¿Qué va a optimizar? O lo va a optimizar de una manera en que se pueda garantizar una eficiencia en el proceso eléctrico y más que todo para poder salvaguardar la vida, en este caso, de lo principal, que es la batería. Ahora, controlador eléctrico es otro componente también importante, pero más que todo muy importante de la parte de software o de parte electrónica. Lo que hace nuestro controlador eléctrico, que en muchos casos, como se sabe, este controlador eléctrico viene a ser el eco de los motores de los carros de combustión interna, va a ser el software, va a ser parte del software y lo que generalmente va a generar es una comunicación, va a ser el puente comunicativo entre el sistema de operación y el servicio que quiere brindar el carro. Entonces, este controlador eléctrico va a controlar todo el poder que se le va a brindar al motor. Entonces, todo este poder va a ir acorde a la demanda que el motor requiera y entonces lo que va a hacer es ajustar este voltaje, ¿no? Para generar una eficiencia de operación en las baterías y en todos los sistemas aledaños. Otra definición que nos habla aquí Wojin en Lee nos habla que este controlador es utilizado en los sistemas eléctricos de los vehículos para poder controlar todo lo que viene siendo el área del network, que viene siendo el área, todo el CAN del vehículo, ¿no? Para poder así optimizar o más que todo una construcción eficiente de todos los demás sistemas del vehículo. Es decir, que este controlador eléctrico va a ser el puente o más que todo el punto conciso de unión de todos los demás sistemas. Y por último, de los componentes tenemos lo que viene siendo la transmisión, ¿no? Que acá lo hemos definido en un solo punto, que va a ser el responsable, que en este caso de más que todo de generar, es un sistema. Primeramente aclarar que la transmisión va a ser el sistema, es un sistema que va a generar o va a ser responsable del movimiento de las ruedas del vehículo. Esta transmisión no solamente se va a generar por fuerza, ¿no? Sino también se va a generar por el poder que brinda el motor, por medio de la energía brindada que se le ha dado a esta, ¿no? Todo con una finalidad, en este caso, de mover el vehículo, ¿no? Ahora vamos a definir, de aparte de nuestro marco teórico, vamos a definir los ítems que quizás queden para que estos queden un poco más claros. El primer ítem que hemos definido a partir de nuestro marco teórico ha sido que es la electromovilidad, ¿no? Según, por ejemplo, según el decreto supremo, en este caso 20 de lo que se salió del 2020, que abarcaba lo que viene siendo la implementación de equipo de carga para vehículos eléctricos y generando una electromovilidad sostenible, nos se refiere que la electromovilidad viene a abarcar todo lo que viene siendo vehículos eléctricos. Nos definen y nos ponen que estos vehículos eléctricos son todos en general, por ejemplo, vehículos eléctricos de índice puro, de índice híbridos, de tipo enchufables y algunos de eléctricos con una autonomía extendida, todos con una sola característica en común, que tienen un sistema de almacenamiento de energía recargable. A eso es lo que se define más que todo una electromovilidad. También nos definen que la electromovilidad va a ser el reemplazo de toda la energía antigua, por no decir de toda la energía que utilice motor de combustión interna, es decir, que funcione con combustibles fósiles altamente contaminables. Esta nueva tecnología, que es la electromovilidad, la definen como una energía renovable sin emisión de gases, es decir, libre de contaminantes y por no decir, una energía renovable amigable con el medio ambiente. Y no solamente con el medio ambiente, sino también con las personas. Como habíamos hablado mi compañero anteriormente, la mayoría de estos contaminantes son producidos por la mala combustión o la combustión incompleta de los motores de combustión interna que liberan el CO2, causando en muchos casos la asfixia o la saturación del aire, la calidad del aire, en los trabajos interiores o en la mala salud de las personas. También, según Aurora, que en su artículo generado en 2021, nos publica que el concepto de electromovilidad no solamente abarca los vehículos, sino que abarca a todo el tren eléctrico, a todos los componentes eléctricos de lo que viene siendo el vehículo eléctrico. Y como componentes me refiero no solamente a los componentes internos, sino también externos, que viene siendo el tipo de carga que va a tener o el lugar de carga que va a estar almacenado. Todo esto con la finalidad, más que todo, de la electromovilidad, de transportar a las personas
o de generar un transporte viable, sustentable y más que todo amigable con el medio ambiente. Ahora definamos qué es un vehículo eléctrico. Un vehículo eléctrico, pero vamos a definir, acá me lo define, según el proyecto de ley número 3397, me define que un vehículo eléctrico es un vehículo de tipo enchufable, con batería enchufable. No, es un vehículo eléctrico que funciona con batería y que son en muchos casos exclusivamente propulsados quizás por uno o más motores eléctricos, ¿no? Entonces, este tipo de almacenamiento de energía incluye no solamente baterías, sino de vez en cuando incluye celdas de combustible de hidrógeno o también celdas o corrientes que sucede a través de catenarias. Ahora, el vehículo eléctrico también, aparte de ser propulsado por un motor eléctrico, también y de ser generado o de ser almacenado en energía o su energía de ser almacenada en baterías, hablamos sobre su carga. ¿No? En Ramesh, en 2005, nos habla que las baterías, en este caso, estas baterías son frecuentemente cargadas mediante un cargador por medio de una corriente eléctrica, ¿no? De 120 a 240 voltios, ¿no? Ese sería más que todo el rango de carga que debería tener una batería correctamente, en este caso de un vehículo eléctrico. Y a su vez, nos habla de que el vehículo eléctrico es un vehículo que no va a generar emisiones contaminantes. Como antes habíamos mencionado, genera cero emisiones contaminantes cuando se trata de trabajos o de operaciones, lo que viene siendo al exterior. Pero si hablamos de trabajos internos, genera emisiones mínimas, por no decir casi nulas, sino que no decimos nulas debido a que estas emisiones o hay vamos a considerar emisiones que se generan debido a la generación, en este caso, de electricidad, ¿no? Es la única emisión que es comparada con la emisión de CO2 que genera un vehículo, en este caso de combustión interna, es prácticamente nada, nula. Ahora hablamos del último punto de definición, que va a ser quizás el punto clave de nuestro damper, que va a ser la dinámica traccional. Nosotros anteriormente la habíamos denominado solamente dinámica traccional, pero en este punto abarcamos no solamente la dinámica traccional, sino también la dinámica traccional que va a tener nuestro vehículo. Ahora, ¿este estudio a qué se refiere? Se refiere a todos los efectos y las fuerzas que va a sufrir nuestro vehículo. Todo esto con tal de todas estas fuerzas lo que van a hacer es afectar lo que viene siendo la maniobrabilidad del vehículo y todas las consideraciones, ya sea de aceleración o desaceleración de frenado. ¿No? Entonces, según Gao, en 2012 nos define que toda esta dinámica traccional vehicular es una metodología que nos permite más que todo diseñar lo que viene siendo nuestro vehículo de una forma cuantificable, de una forma cuantitativa, ¿no? Para poder así no solamente diseñar estructuralmente el vehículo, y no solamente para ver de qué forma se comporta, sino también poder ver de qué forma se comportan los demás sistemas y todos los demás componentes. Es decir, que esta dinámica traccional es una metodología básica que nos ayudará a diseñar no solamente los componentes, sino también los demás sistemas del vehículo. A su vez, esta dinámica traccional se realiza con una función que viene siendo dada sobre la seguridad y las cualidades de manejo que tendrá nuestro vehículo, ¿no? Por eso nos dice acá Canudas de Witt y Tistras en 1999 que la dinámica traccional tiene como objetivo el lograr la máxima transferencia de par de ejes de la rueda hacia la aceleración, pero garantizando siempre la seguridad y un manejo seguro, en este caso para los pasajeros. Y en este caso, por último, acá podremos mostrarle lo que vienen siendo nuestras referencias, junto con ya sea DOIs, libros de investigación, o en algunos casos, como mencioné, son de alguna ley o algún decreto supremo sacado proveniente del Perú, ¿no? Y por último, tenemos aquí lo que viene siendo nuestra matriz de consistencia, ¿no? Viene siendo dada como un resumen de lo antes ya mencionado por ambos compañeros. Este es el final, muchas gracias ingeniero, y este sería todo por nuestro trabajo, en este caso de producto y exposición de examen. Gracias.